Hola a todos, mi nombre es Ricardo Calavera, director y profesor en Blue English Academy. El día de hoy nos acompaña Fernando. Fernando es director creativo de Blue, una de las personas que más me han inspirado durante todos estos años trabajando en Blue English Academy. Para mí es un gran placer presentarles a la gente que conforma Blue, así que ponte cómodo, ponte cómoda, que en el episodio de hoy veremos qué hay detrás de un gran creador. Hermano, qué gusto tenerte aquí, ya por fin, después de, ¿qué? 2 años, 1 año, ¿no? Ya vamos para 2 años, sí. 2 años que hemos estado haciendo Blue Brain. Periodos más activos que otros, periodos menos activos, pero ya nos debíamos este podcast. ¿Cuánto tiempo llevábamos? Como 1 año, ¿no? Platicando acerca de... Sí. De grabar esta conversación, sí, de acuerdo. No quería dejar que se acabara el año sin antes tener la plática contigo. Fer, eres director creativo de Blue. Cuéntame, primero, ¿quién es Fernando? ¿Qué tal, Rich? Bueno, primero que nada, pues sí, agradecer que ya por fin se nos hizo esta charla, que significa también, es muy interesante estar de este lado, ¿no? Todos los otros episodios, estar allá detrás de cámaras y hoy estar aquí, pues es muy significativo para mí. Y bueno, ¿quién es Fernando? Es una pregunta muy compleja que siempre que la haces... y cuando veo a los invitados responderla de una manera tan natural me sorprende, ¿no? Como es que es definirse a uno mismo, pero pues bueno, soy una persona muy curiosa, una persona a la que le gusta estar de aquí para allá, estar aprendiendo, estar viendo, estar probando. Inquieto, creo que es una de las palabras que podría ocupar para definirme. Y bueno, en otros términos, como ya bien lo mencionas, diseñador gráfico, director creativo aquí en Blue English. Me considero también una persona multidisciplinaria, ¿no? Que es una palabra con la que me identifico bastante. Me gusta, y que tiene que ver con esta inquietud, ¿no? Que me gusta estar de aquí para allá, probar con distintas cosas. En alguna ocasión también lo platicamos como saber de varias áreas, de varias cosas, pero sin ser experto en nada, ¿no? Eso creo que también me agrada. Ser un generalista. Exacto. Entonces, en rasgos generales diría que ese soy yo. Ahorita vamos desmenuzando un poquito, pero... Sí, es muy difícil definirse. Yo, la verdad, mucho respeto a todos y cada uno de los invitados. Porque al final, hablar de quiénes somos sin estar sesgados es imposible. Entonces, es una pequeña aproximación, pero siempre me gusta escuchar cómo se define cada persona. Y yo que te conozco, al momento de escuchar tu definición, creo que sí. En definitiva, te describiría como alguien multidisciplinario, alguien sumamente activo y sumamente creativo. También estoy muy feliz de que estés aquí. Sí, se siente distinto, se siente extraño, pero bien. Sí, de acuerdo. Vamos a ir desglosando poquito a poquito, como dices, vamos desmenuzando poquito a poquito. Primero, ¿cómo llegas a ser un diseñador gráfico? ¿En qué momento dices, me voy a empezar a presentar al mundo como diseñador gráfico? O yo quiero ser esto, ¿no? Antes de entrar a la carrera. Uh-huh. Fue una decisión un tanto arrebatada, la verdad. No fue algo que yo hubiera planeado con antelación. Cuando yo era niño, entre mi niñez y adolescencia, yo siempre quise ser biólogo marino. Porque crecí viendo muchos documentales en Canal 11, ¿sabes? Y sobre todo los de la vida marina, me gustaba mucho como ver a los buzos, pues esa vida, ¿no? Como esa ilusión de cómo era ese trabajo, de estar en el mar y meterte a bucear y estar con los animales. Para mí era como, wow, yo quiero estar ahí, no quiero tener mi programa de vida marina. De vida marina. Y estaba muy decidido, o sea, creo que sí estaba muy decidido en ese momento de que era lo que quería hacer en la vida. Conforme vas creciendo, pues vas conociendo distintas cosas, distintas personas, y eso te va abriendo el panorama, ¿no? También. A finales de la de la secundaria, empecé a leer un poquito de historia, principalmente porque tuve un maestro que era muy bueno, un maestro de historia en la secundaria. ¿Te acuerdas de su nombre? José Luis Sánchez. Sí. Siempre hay un maestro que marca. Sí, que marca bastante. Y me despertó este interés por la historia. También un amigo mío, un gran amigo, Leo, de la primaria, él sí siempre supo que quería ser historiador, ¿no? Y hoy en día es historiador. Wow. Entonces sí, él desde la primaria supo que era lo que quería, sí. Oye,
Perdón, paréntesis, ¿a él lo inspiró también el profesor, No, Luis? ahí fue como, no, porque estudiamos separados en la secundaria. Ok. Pero a lo que iba es que él, pues desde la primaria, ya estaba muy metido en esos temas de historia, él ya leía bastante, ¿no? Y me contaba muchas cosas. Entonces, entre hablar con él, con mi amigo, y luego conocer a mi profesor y conocer sus clases, me despertó a mí este interés en la historia. Y cuando entré a la preparatoria, entré con esta idea de, creo que ya no es biología, creo que ya es un poquito más de historia. Y los 2 primeros años de la prepa estuve por ese camino, pensando que, principalmente docencia, ¿sabes? No investigación, sino yo quería ser maestro de historia. Pensaba que a través de las clases podía cambiar el mundo, ¿sabes? Me río porque, bueno, Sabemos. sí. Para Sí, explicarle a la cámara, ¿no? Porque, a ver, nosotros la risa la tenemos, creo que uno cuando es joven siempre quiere cambiar el mundo. No demerito los intentos que hacemos los jóvenes de intentar cambiar el mundo. Hoy ya no somos tan jóvenes. Pero sí creo que poquito a poquito hemos cambiado nuestras comunidades, nuestros círculos cercanos, sí los hemos cambiado. totalmente de acuerdo. Creo que esta ilusión juvenil es a veces como a grandes rasgos, ¿no? Es como muy amplia, pero al final, conforme vas creciendo, te das cuenta de que sí vas cambiando la vida de las demás personas, ¿no? Sobre todo si tienes la intención, si tienes esta misión, sí puedes cambiar tu entorno, tu familia, tus amigos, tus círculos, y eso al final sí se va expandiendo. Pero ya es una visión como distinta, ¿no? Ya no es esta idea de que sí, con una acción individual voy a lograr cambiar Todo, ¿no? El panorama globalmente. global, ¿no? Voy a salvar el Exacto. Amazonas y... Sí. Entonces era mucho esta idea, tenía mucho esta idea de... Ahora me doy cuenta, en ese momento no era tan consciente de eso, pero ahora me doy cuenta de lo que yo quería era comunicar, era hablar de alguna manera con otras personas. En ese momento era hablar sobre historia, sobre ciertas ideologías. Y bueno, hasta la prepa yo estuve con esta idea en mi cabeza de que quería meterme a estudiar historia para ser profesor de historia. Uno de mis hermanos, Iván, es diseñador gráfico. Crecí gran parte de mi niñez con él y bueno, todavía somos muy unidos. Pero cuando yo estaba en esta etapa de mi vida en la que vas conociendo qué profesiones hay, qué se puede hacer con la vida, veía mucho de lo que él hacía, ¿no? Su trabajo como diseñador. Sin embargo, nunca terminé de entender bien qué es lo que hacía y por lo mismo nunca despertó un gran interés. Pero por ahí, de la prepa, mediados de esa época, él tenía una revista e iba a muchos eventos a vender este proyecto. Y yo trabajaba con él, ¿no? Me iba a los eventos y yo estaba ahí en el stand vendiendo y ofreciendo el producto. Y de repente, en descansos, me daba vueltas por los demás stands y veía, ¿no? qué cosas había. La gran mayoría yo no sabía qué estaba viendo, ¿no? Estamos hablando generalmente de artículos de un poquito como diseño para diseñadores. Ok. Entonces, pues sí, no sabía bien en qué mundo estaba. Sin embargo, recuerdo mucho, y creo que ahí fue cuando descubrí que el diseño podía ser un medio. Recuerdo mucho que haciendo este recorrido llegué a un stand y encontré una novela gráfica de la biografía del Che Guevara. Entonces la empiezo a hojear. Fue como, wow, o sea, no sabía que eso se podía hacer, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer, comunicar, contar historias. Y dije luego, y además el dibujo es algo que siempre me había gustado desde niño, ¿no? Siempre había como que dibujaba en todos lados. Entonces descubrir eso fue como, wow, puedo hacer esto, ¿no? Quiero hacer esto, quiero como dibujar y al mismo tiempo comunicar historia, contar historias. Entonces como que encontrarme con esa novela gráfica fue lo que despertó y cambió algo en mi mente. Que será 3 meses antes de tener que elegir mi facultad, fue que dije diseño gráfico. O sea, no sé muy bien de qué va. Hablé un poquito con mi hermano y me dio como... porque además es una profesión que es muy amplia, no es muy extensa. Entonces ya como que me dio ahí un poquito de explicaciones y dije, bueno, creo que por ahí va y me voy a aventar. Entonces, el descubrir esa novela gráfica es lo que me tiene... Lo que te tiene aquí. Oye, ¿y tienes una copia de esta novela? ¿O sabes cuál es? No, ¿Nunca has tenido la espinita de buscar? Poco tiempo después la busqué, Ajá. pero como que ya no le di tanto valor valor, simbólico. sí, como que lo dejé ir. Escuchándote,
Y es de estas cosas que ahora me caen como realizaciones, ¿no? Uno va envejeciendo y va entendiendo algunas cosas de cómo realmente el impacto que tenemos en los demás Ujú. sí es más grande de lo que nos imaginamos. Yo he encontrado muchas sincronicidades en la persona que soy y la gente que llega a Blue, tanto alumnos como colaboradores, como proveedores, como empresas afiliadas. Y de repente encuentro que muchas de las historias son muy afines a lo que yo soy. Esta idea de querer cambiar el mundo, de mantenerte todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Y me hace sentido. La gente que queremos aprender o que estamos aprendiendo cosas constantemente, somos muy curiosos. Yo también crecí viendo documentales y me parece, si bien curioso, porque no lo sabía, o a lo mejor en algún momento lo comentamos, pero no con esta cautela o Ujú. con esta precisión. Me parece curioso que eso es una de las cosas que tal vez no se pueden saber en primera instancia, como que nos conocimos por un amigo que te recomendó trabajar aquí conmigo y quedó nada más en algo así rápido y al final conectamos muy bien, ¿sabes? Ujú. Como que hay una afinidad interesante ahí, hay una afinidad interesante. Me agrada tu historia, por cierto, saludos a Iván, que estuvo en el episodio pasado. Y ya hablaremos más de su proyecto de Iván de Comer y Beber. Pero quiero ir contigo en esta parte. ¿Cómo es el paso de ser un diseñador gráfico a ser director creativo? ¿Qué se necesita para empezar a dirigir? El paso, pues, creo que fue a través de este proyecto de Blue Brain, cuando hicimos este salto, ¿no? El que ya tenía que cubrir distintas tareas. Eh, es interesante cómo tuve que cambiar un poquito mis procesos y mi forma de entender también como un proyecto, ¿no? Es como muy interesante. Eh, Porque cuando hacía las cosas en Blue, como digamos, para hacer la diferencia como diseñador gráfico, el proceso es muy personal, ¿no? Porque yo estaba como decidiendo cada cosa. Cuando creamos Blue Brain, ya se trata de tomar decisiones conjunto a un equipo, ¿no? Entonces, eh, hay que cambiar varias cosas en ese sentido y sobre todo tuve que aprender a ser más flexible también, ¿no? Porque como diseñador pues solo soy yo y hay una retroalimentación contigo, pero al final de cuentas no hay más filtros, ¿no? Ujú. Y en la parte de un proceso, perdón, de un proyecto como Blue Brain, pues ya hay que mediar a más personas, más elementos. Entonces, eh, ¿qué se necesita para ser un director creativo? Pues a partir de mi experiencia, yo diría que primero que nada es aprender a conceptualizar. Y esa parte creo que yo ya la había trabajado un poco antes de este proyecto, porque también como freelance creo que medio haces esta chamba de dirección creativa contigo mismo, ¿no? Claro. Pero es como muy similar, Ujú. siento yo. Entonces, bueno, primero es como tener claros estos principios de conceptualización, aprender también como estrategias, y no solamente tus estrategias, sino estrategias de otras cosas, ¿no? De otras personas, por ejemplo, cómo vamos a conseguir una locación, cómo vamos a ver tiempos, eh, cómo vamos a trabajar el audio, qué hay con las cámaras, con los elementos que tenemos para el set, ¿no? Eh, Revisar guiones. Son cosas que cuando uno ve el material terminado, no se imagina que hay tanto trabajo detrás o tantas personas o todo lo que implica, ¿no? Hacer una producción. Sí, exactamente, sí, es Sí. todo un gran trabajo, son muchas cosas las que se mueven detrás de todo ese tipo de proyectos. Entonces, y también eso es muy importante, creo yo, para la dirección creativa, que es algo que me gusta y que va de la mano con lo primero, con la definición que di sobre mí, con que hay que ser multidisciplinario. Y es que algo que a mí me ha ayudado en este proceso de meterme a la dirección creativa es el saber un poco de audio, saber de iluminación, saber de color, ¿no? Tener también un poquito de habilidades de comunicación para ver qué onda con locaciones, con el equipo, con los invitados, ¿no? Entonces, como también hay que aprender
a saber un poquito de todo y tener ese interés también. O sea, porque si no lo tienes puede ser un poquito pesado. Si no te interesa estar como metiéndote en varias áreas que tal vez no son las que dominas, puede ser difícil que desarrolles una buena dirección, ¿no? Claro. Y creo que la más importante es la toma de decisiones. ¿Sientes responsabilidad cuando tomas una decisión grande? Bastante, sí es, Sí. sí es un gran peso, la verdad, porque hay personas trabajando, haciendo Ajá. su parte, cumpliendo con su parte, pero al final está esta confianza y esta responsabilidad en el director creativo, ¿no? Como que, ¿por qué yo estoy eligiendo tal encuadre, tal elemento, tal color, tal esquema de iluminación, ¿no? Si está probando, cambiando cosas. Y el resultado que quede, en gran parte, va a ser por las decisiones, ¿no? Por las cosas que dije así o así no. Entonces sí, sí es como una gran responsabilidad. Platícame un poquito más de eso. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes un proceso creativo o cómo es que realizas una idea cuando llega? Sí tengo un proceso creativo, pero no lo tengo tan definido, ¿no? No tengo un pizarrón con una metodología escrita. Creo que en gran parte también depende mucho del proyecto, ¿no? Cada proyecto es... Y a mí me gusta mucho manejarlo así, tanto con los proyectos internos de Blue como con los proyectos de freelance. Me gusta mucho poder hablar con cada persona sobre qué quiere, ¿no? Qué es lo que está buscando, qué es lo que el proyecto necesita también. Creo que eso es, si pudiera definir un poquito mi proceso creativo, eso es lo primero que haría. Entender qué es lo que quiere el proyecto. Y ya a partir de ahí voy siguiendo un poquito de intuición a partir de experiencias que ya tengo, ¿no? Voy comparando qué hice anteriormente con un proyecto similar, qué me funcionó, qué no, y lo que me funciona, pues lo sigo replicando, ¿no? No tiene sentido cambiar algo que sirve. Y lo que no me funcionó, pues bueno, veo por qué y cómo, primero, si vale la pena mejorarlo, modificarlo, o si mejor descarto. Entonces creo que trabajo mucho haciendo este ejercicio de comparación con otros trabajos. Y te digo, creo que sí es muy importante para mí entender bien qué es lo que quiere el proyecto. Entonces, por eso digo que no tengo un proceso definido, porque lo voy moldeando según las necesidades del proyecto, tiempos, presupuestos. ¿Tienes algún must not? Esto no se hace jamás. O tampoco hay nada, digamos, lo sagrado. No, creo que en ese sentido no soy tan cerrado. Creo que Es bueno, ¿no? De repente no ser tan cerrado. Leía hace poco el acto creativo o el acto de crear de Rick Rubin. Eh, a mi gusto, ¿verdad? Pésimo libro. a mí tampoco, bueno, no lo he leído, pero he visto un par de reseñas ahí y algunas cosas que sí creo que Sí, no me no, llaman tanto la atención. no, la verdad es que de repente hay como pseudomagia y este pensamiento positivo que no me encantó. Pero creo que dice algo muy interesante y es que a veces uno tiene que estar abierto a que la idea que llega puede tener cierto valor o que por algo llega. Entonces me parece interesante no estar cerrado a las posibilidades. Sí, y en ese sentido a mí me ha pasado, sobre todo recuerdo mucho como en la época de la universidad, ser un poquito cerrado, o bueno, un poquito mucho tal vez. Eh, y creo que algo que aprendí fue que es un gran error tener esta mentalidad, porque lo más valioso que he aprendido a descubrir es la diversidad, ¿no? La diversidad de opiniones y cómo cada perspectiva tiene realmente un punto muy valioso, ¿no? Entonces aprender a aceptar cada perspectiva y al mismo tiempo, y ahí radica un poquito esta dificultad de la toma de decisiones, elegir cuál de esas perspectivas es la que va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que al menos para mí no me funciona el negar algo. Creo que siempre se puede hacer, hasta la idea que en algún momento digas no tiene ningún sentido, me parece absurda, tal vez tengas un proyecto que necesite ser absurdo, ¿sabes? Entonces, creo que el ser cerrado no te lleva como a ningún lado. Muy interesante lo de la pluralidad que comentas. Como profesor yo lo vivo también en pluralidad, pero diferente. Es abrazar a muchos alumnos que tienen personalidades muy distintas, intereses muy distintos, opiniones encontradas. Saber abrazar esa diversidad es casi un arte. Claro. Es casi un arte, como no negarte la posibilidad, es un arte aprender a querer eso. A ver,
Tú trabajas online, ¿no? Blue es una escuela que se mueve online. Digo, ahorita afortunadamente estamos face to face, pero ¿cómo es la experiencia de trabajar online? Se podría decir que podrías entrar perfectamente en lo que se conoce como nómada digital, sin embargo, no te mueves de Ciudad de México por familia, por otros proyectos, pero ¿lo has intentado? ¿Has intentado estar trabajando y moviéndote o de repente trabajas desde otros lados? No, no lo he intentado, la verdad. Tiene muchas ventajas el trabajar desde casa, ¿no? Evidentemente. Pero nunca, no me llamó la atención. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un cierto orden y una estructura en mi forma de trabajo. Y, por ejemplo, trabajo con la laptop, tengo un monitor, mi tableta y el teclado. Hay veces que, por ejemplo, no necesariamente irme a otro estado, a otra ciudad, pero tal vez que me gustaría irme a una cafetería, ¿no? Ok. Cambiar un poquito el lugar en donde estoy e irme a una cafetería. Pero no me puedo llevar mi monitor, mi tableta, o sea, todo, porque pues, me llevo todo el escritorio, ¿no? Y, Claro. pues no, no se puede. Y si me llevo solamente la lap, no me siento cómodo, Ujú, porque ya ujú, también estoy muy acostumbrado a tener el monitor pues para ver en grande, ¿no? La tableta ya la siento como un movimiento muy natural de mi mano. ujú. Entonces, por eso no me gusta irme a otros espacios por el equipo que necesito para trabajar. Claro. De repente, para cuando estoy en un proceso más de conceptualización, ahí sí me gusta salir, ¿no? A cualquier lado, puede ser cafeterías, un parque, a caminar, simplemente despejar, ahí sí me doy más libertad de moverme Incluso de un hasta lado. es útil, ¿no? Salir, te reactiva la Sí, creatividad, sí, ¿cierto? totalmente. Ok, sí. Hablando de tu espacio de trabajo, si alguien de los que nos ve, una persona, llega a ver tu espacio de trabajo, ¿cómo es tu espacio de trabajo? ¿Qué objetos personales en tu desorden o en tu orden hay que nos hablen de quién es Fernando? Es aburrido, realmente es un espacio que no tiene, no tiene más, o sea, es Simple, simple, sí. minimalista. Tienes, pues, digamos, no, no ocuparía minimalista porque creo que le da como un sentido distinto, hasta un poquito más. Lo blanquea, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, no es el punto, no, no lo tengo así porque quiera limpiar y despejar la mente, no, simplemente tengo mi laptop, mi monitor, mi tableta y el teclado. Y ya. Eh, no soy como de tener objetos como muñequitos, cosas, adornos, plantas. La verdad es que no. ¿Por qué? No lo sé, la verdad. Tampoco tengo una razón, simplemente me gusta mucho tenerlo así. A lo mucho tendré ahí una libreta, de repente hago anotaciones, pero sí es un espacio muy ordenado, muy simple. No, no me gusta tener cosas que no voy a ocupar en el momento. Claro. Y si voy a cambiar, no sé, para hacer alguna ilustración, quito el monitor, quito la laptop y dejo el escritorio para poner ahí los papeles, los lápices, lo que vaya a trabajar. Entonces, lo definiría así, no me gusta tener algo que no vaya a ocupar. Ok, muy funcional. Sí, exacto, Esa funcional. es la palabra, funcional. Ok, me gusta, creo que también describe quién eres. Ok. Oye, y llevamos 5 años trabajando, una cosa así como 5 años trabajando juntos en Blue. Antes de la pandemia, pues teníamos sucursal física, tuvimos una en Las Águilas, tuvimos una en San Ángel, aquí en Ciudad de México. ¿Extrañas ir a alguna de esas? ¿Extrañas ir a San Ángel? ¿Extrañas cuando de repente trabajábamos así en oficina? Sí, sí estaba muy divertido, sí me gustaba mucho. Eh, creo que primero el espacio era muy agradable, ¿no? Como que sí te ayudaba, perdón, a entrar a este mood de, Workflow. ujú, sí, como enfocarte, a concentrarte, muy cómodo. Y creo que también el hecho de poder trabajar juntos ahí nos ayudó a optimizar bastante, ¿no? El tiempo, avanzamos mucho en ese lapso. Y además me gustaba también, y creo que es lo que más disfrutaba, la energía que compartíamos. O sea, que los dos estábamos ahí con el mismo objetivo y hicieron una energía muy poderosa, ¿no? Como coincidir con ese objetivo, con ese foco y decir, vamos a estar aquí porque la única razón para estar aquí Terminar esto. es terminar. O perfeccionar esto. Sí, porque estamos Claro. en un proceso de justamente de pulir, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso fue lo que más disfruté, el sentir esa energía, como ese rush Sí. de trabajar por algo. Tiene su lado muy positivo, pero la verdad es que trasladarse en Ciudad de Mm, México, los costos ahora de oficinas, incluso de vivienda, cualquier espacio llega a ser ya muy costoso y el tiempo pierdes 2 horas al día en ir y en regresar, sí, si bien te va, ¿no? sí, de acuerdo. Hay gente que pierde 4 horas en el transporte, entonces
Sí, creo que de repente estaría bien volver a reunirnos en oficina, ¿no? O en una cafetería, como, Sí. sobre todo para conceptualizar, creo que está cool. Eh, Hablando de este trabajo que hicimos, quiero mostrar aquí, tenemos el workbook número 1. Este fue un trabajo de años. O sea, primero, el tiempo, son 12 libros de la metodología Blue. Primero, el tiempo que toma escribir los 12 libros son, la verdad no me acuerdo cuántas páginas, como 200, creo que tú lo sabes mejor, como 225 promedio por libro, Promedio, ¿no? sí. 225 páginas promedio por libro. Primero el trabajo enorme que es escribirlo, pero el otro trabajo enorme que es editarlo. ¿Cómo fue ese proceso de creación de los libros de Blue English para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo ilustraste estos libros? ¿En qué te basaste? Cuéntanos un poquito de este trabajo enorme que hiciste haciendo los libros de Blue. Bien, sí fue una tarea titánica, diría, ¿no? Em, Fue un proceso largo también y como en distintas secciones, ¿no? Recuerdo que primero, de hecho, la razón por la que llegué a Blue fue el maquetar los libros, ¿no? Fue la primera versión que... Es verdad, llegaste a maquetar libros. Ujú. Y esa primera edición, por cuestiones de urgencia, recuerdo que fue súper práctica, ¿no? Fue más bien pues darle una estructura muy, muy básica, porque ya urgía empezar a utilizar el material. Entonces, es como... Es muy, muy bonito pensar en eso, que la razón por la que entré y por la que me quedé en Blue fue porque trabajamos esa primera maquetación de los libros. Luego, el siguiente proceso fue como, bueno, vamos allá a darle diseño. Métele más Hay que diseño. meterle más diseño. Y, y bueno, el salto fue enorme, ¿no? Ajá. Se notó bastante el trabajo que hicimos. Y ya después recuerdo que fue como, bueno, o sea, están bien, pero esto tiene que quedar pues al nivel que tiene la Sí, escuela, ¿no? sí, Eso me sí. acuerdo que fue como la petición, esto tiene que estar ¿Te a la acuerdas que altura. te dije? Cada hoja tiene Ujú. que ser una obra de arte en sí misma. Cada hoja tiene que tener su... Métele más diseño. Sí, sí. Sí, y quiero que vean esto, quiero que vean esto. Esta es una página de los días de la semana. Vean cómo hizo el abecedario, el degradado que tiene aquí. A ver si se nota en cámara, ¿verdad? El degradado que tiene aquí. La verdad es que estas imágenes llevan una historia, o sea, cuentan una historia. Y Fernando se ha encargado de hacer que esto quede precioso. Por aquí hay unas imágenes. Igual. Miren qué bonito está esto. Entonces yo veo esto y primero un respeto absoluto por lo que haces. Un respeto absoluto, creo que te lo he dicho muchas veces, pero nunca está de más. Un respeto absoluto por lo que haces. Segunda, me parece que siempre nos hemos entendido muy bien sobre lo que hay que lograr en los proyectos. No nada más en este, sino en muchos otros proyectos. Ya hablaremos de eso, pero después esa segunda etapa fue dejarlo así de bonito como lo acaban de ver, así de bonito como lo acaban de ver. En cuestiones de lo que implicó trabajo, pues sí, fueron horas y horas de estar ahí tomando decisiones, eligiendo las imágenes, eligiendo colores, eligiendo formas, tipografías, eh, el trabajo de hacer las ilustraciones, ¿no? Poder pensar también un poquito cómo reflejar lo importante de cada lección, de cada página, de cada oración. Eh, y algo que yo pensaba mucho mientras estaba trabajando era como, ojalá el alumno o la alumna que lo esté ocupando disfrute de cada página. Ojalá que mientras esté trabajando disfrute de ver el libro, que no solamente esté aprendiendo el idioma, sino que también esté llevándose una experiencia más allá del aprendizaje del inglés, ¿no? Que vea una foto y le guste, que vea una página con cualquier detallito que tenga ahí de líneas y lo note y diga, ah, mira, qué bonito, esto es Blue, ¿no? Ese es como el detalle, el amor al detalle, el trabajar con pasión, el entregar. Que cada alumno que trabaje con este libro está de cierta manera hablando conmigo, ¿no? Entonces es algo que yo tenía muy presente cuando estaba editando, ilustrando y maquetando estas últimas versiones de los libros y que era yo creo que lo que más me motivaba después de horas y horas de estar ahí ya con la muñeca toda entumida. Eh, Me motivaba mucho pensar en eso, como que valía la pena, iba a valer la pena
todo Lo el dicen trabajo. mucho, lo dicen mucho. Los alumnos les gustan mucho las imágenes, les gusta mucho el formato del libro. Dicen, no es como cualquier libro que haya tocado de aprender un idioma. Es algo totalmente diferente. Me parece que le atinaste bien. Y sí fueron muchas horas de estar dibujando, ¿verdad? Bastantes. ¿Sabes cuántas ilustraciones hay? No, pero ¿Tienes un aproximado de cuántas ilustraciones hiciste? ¿Todos dibujos de Fer? pues que tengo una idea, pero no sé si atreverme a soltarla. No, Yo pues creo que debe de haber entre unas 500, 800 ilustraciones, 800 ilustraciones. más o menos. Qué bueno que no te pagué por Por ilustración. ilustración, sí hay un tip para diseñadores, cobren por Cobren por ilustración en nuestros ilustración. proyectos. Sí. Bueno, Fer comparte parte de las ganancias de los libros que se venden por Amazon. Entonces, compren libros por Amazon. Cómprenlo, sí. Compren Muy libros por bonitos. Amazon. Sí. Todo este proceso de conceptualizar a Blue en los libros y en general en los proyectos, distintos proyectos que se hacen, me parece que para alguien que está lejos del mundo del diseño, de la dirección de arte, la palabra conceptualizar es muy vaga, ¿no? No nos dice nada. Pero, ¿cómo fue ese proceso de conceptualizar Blue para ti? ¿Cómo le podrías explicar lo que es Blue a alguien en cuanto a lo que tú haces, la identidad visual? Bueno, conceptualizar para mí implica un poquito aterrizar ideas, ¿no? Justamente cuando algo es tan abstracto, el llevarlo a cosas más concretas, cosas que sean un poquito más tangibles para mí. Entonces, partiendo de ahí, eh, hicimos el ejercicio, ¿no?, de crear el arquetipo de Blue. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es, bueno, definir un personaje, Ok. ¿no?, una persona que va a representar a la marca, ¿no? Hablando en sentidos de marca, ¿no? Arquetipo para marca, no en cuestiones psicológicas, que es Sí. algo que ahorita no quiero tocar. Entonces sí, es definir un personaje o una persona y definir qué le gusta, qué hace, qué come, cuáles son sus pasatiempos, cómo son sus amigos, cómo se viste, ¿no? Definir una personalidad, porque esta persona va a ser la voz de Blue, ¿no? Entonces, me acuerdo que hicimos el ejercicio eh, y también recuerdo que no quedé muy satisfecho con el resultado. Bueno, a ver, él lo hizo y no quedó satisfecho. Es un buen rasgo. Cuéntanos por qué. Porque creo que me faltaba más. Creo que ese ejercicio delimitaba un poquito Claro. lo que yo veía, ¿no?, en Blue. Ok. Tal vez lo hice mal, también puede ser que haya hecho. O sea, no culpa al ejercicio. Me culpo a mí. Culpa a mí, sí, creo que tal vez ahí las razones sobran, pero A ver, siendo más justos con esto, porque hay que ser justos, creo que vamos aprendiendo y cuando lo vemos en retrospectiva es obvio que lo que hicimos hace 3 años ya no representa la calidad que tenemos ahora. Por eso es tan importante seguir actualizándonos en todo, seguir refrescando la imagen, seguir refrescando el arquetipo, la voz de Blue, cómo se dan las clases, cómo se establecen los procesos de diseño, cómo se hace el podcast, absolutamente todo, porque vamos mejorando con el tiempo, afortunadamente, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y justo a eso iba, que además del crecimiento que ha tenido Blue, también ha habido una aceleración y muchos cambios en el mundo, ¿no?, afuera. Se ha desarrollado muchísimo la tecnología, las formas de enseñanza, de aprender, las plataformas. Entonces también eso de repente es un reto para trabajar una marca, la voz de una marca, ¿no? Uh-huh. Y creo que no ha sido tan difícil porque Blue tiene como muy definido qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Y una de las cosas que más se me quedaron desde que entré a trabajar y que hasta la fecha mantengo, es como esta idea de siempre dar, aunque sea el 1% más, ¿no?, que el día anterior. Esta búsqueda constante como de seguir haciendo, de seguir intentando, de seguir mejorando, ¿no? Y creo que eso lo intento trasladar a la parte visual,
es muy complejo de explicar, ¿no? Pero creo que si tú revisas el material de hace 3 años con el de ahora, es un salto enorme, ¿no? Y es un salto enorme no nada más por estos cambios de tendencias, que son como cada año van cambiando las tendencias en diseño, sino también un cambio en mi personalidad, en la tuya, en los procesos internos. Sin embargo, como dices, se ha ido mejorando porque la esencia es esa, lo que se busca es esa, seguir avanzando. Entonces, eso es como yo podría definir y explicarle a alguien qué es Blue cuando conceptualizo. ¿Cómo describirías el arquetipo? No sé si quieras hablar del viejo o de tu visión de lo que es Blue ahora. ¿Cómo describirías el arquetipo a alguien que no conoce Blue? Diría que Blue es una persona que se atreve. Lo definiría así, es una persona atrevida y que a pesar del miedo se atreve a aprender un nuevo idioma, se atreve a cometer errores, se atreve a intentarlo una y otra vez, se atreve a cambiar sus creencias y su forma de ver el mundo, porque creo que también es como muy importante. Entonces, además de otras cualidades, creo que con la que más veo a Blue hoy en día es con esta idea de ser atrevido, de tomar la decisión de atreverse. Creo que acabas de describir a todos nuestros alumnos. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, dentro de todo lo que has hecho en Blue, ¿cuál ha sido el cambio más importante en ti en estos 5 años? No eres la misma persona que empezó. ¿Crees que trabajar en Blue ha impulsado algo en ti para seguir mejorando, para crecer? ¿Crees que te ha forzado a? ¿O crees que te ha mantenido cómodo, estable? ¿Cómo ha sido para ti en estos 5 años? Creo que definitivamente sí me ha cambiado mucho. Y principalmente para bien, ¿no? Creo que sí he mejorado en distintos aspectos. Por un lado, pues el desarrollo que he tenido como a nivel profesional, el crecimiento que he tenido como diseñador, lo he notado bastante. Y también a nivel personal, el compartir contigo, con otros colaboradores, he tenido la oportunidad también de platicar con algunos alumnos, exalumnos, y conocer la calidad de personas también te deja algo, ¿no? Te marca de cierta manera. Sobre todo cuando compartes un proyecto y compartes la visión del mismo. Por ejemplo, el hecho de trabajar desde casa, de no tener un horario establecido, me ha llevado a desarrollar mucho mi disciplina, mi orden, mis horarios. Porque es muy fácil cuando tienes estas libertades, es muy fácil perderte y como salirte del ritmo, ¿no? Sí, aparte que yo no hago micromanagement, ¿no? Sí, exacto, no estás detrás Hay veces que no te hablo en días, semanas. meses, ¿sabes? Sí, sí ha pasado, ¿no? Como Sí, muy infrecuente que yo revise algo así. sí, totalmente. Entonces, aprendes mucho, bueno, yo aprendí mucho a manejar estos tiempos, eh, mis procesos, y también desarrollas confianza por lo mismo, ¿no? Es como decir, bueno, alguien está confiando a este nivel en mí y en mi trabajo. No puedo fallar, no puedo equivocarme. Creen en mí. Creen en mí, hay alguien creyendo en mí. Entonces sí creo que han sido 5 años increíbles de descubrir muchísimas cosas. Y también diría que algo que me gusta mucho de estar en Blue Eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que te gusta de okay, estar en Blue? es, creo que Blue ha sido como un mundo de primeras veces, ¿sabes? Sí, sí. Que cada rato hay una primera vez, es como, Este güey quiere hacer un podcast. sí, entonces, justo, es como esa parte, sí, Este güey quiere chale, hacer ¿qué? una animación, ¿no? De 4 minutos. Pero justamente eso es lo que me ha llevado a estar mejorando, Claro. ¿no? Porque me lleva a salirme de mi zona de confort, a probar nuevas cosas, a aprender nuevas cosas, ¿no? Ahora que estuvimos con lo de la página web, que puta, yo no hago web. Y además de que no hago web, tampoco es como el área de diseño que más me emocione, ¿no? Entonces aprender de algo que no te emociona
es muy difícil, ¿no? Porque cuando estaba viendo ahí tutoriales e investigando, pues de repente era como un poquito, uy, ¿no? Resistencia. Sí, hay resistencia. Pero ya cuando logramos hacer la landing fue como, wow. No, como, Wow. wow, esto está chido. No quiero decir que ya voy a cambiar mi carrera hacia el diseño web, pero es como, wow, aprendí algo nuevo, ¿no? Y Blue siempre me ha llevado a eso. Y es algo que disfruto mucho, que Blue siempre me ha llevado a estar eh, moviéndome y que va de la mano con mi inquietud. Entonces, Sí, creo que aprender es eso. O sea, aprender es eso, es acostumbrarte a estar incómodo, a ser el principiante, a no saber, a encontrarte con que va a haber muchas cosas en el camino hacia donde sí quieres ir, hacia lo que sí te gusta. En el camino va a haber muchas cosas que no te van a gustar del todo, que no van a ser agradables del todo. Y sin embargo dices, bueno, por llegar ahí lo vale. Bueno, por lograr esto lo vale. Creo que comparto eso también porque pues, ha sido un camino para mí también. Y ahora, ¿qué es lo que no disfrutas tanto? Yo sé que trabajar en Blue te gusta mucho, pero... puras cosas buenas aquí. No, pero ¿qué es lo que no disfrutas tanto? Me O negativo directamente, si es que hay algo negativo. voy a quedar en silencio unos 3 minutos en lo que pienso. ¿Quieres que enliste todo de... Sí, regresamos y llego con todo con el ojo el morado? morado, ¿no? Creo que hay veces en las que, como esta libertad es un poquito compleja, ¿no? El hecho de que justo tal vez no estés ahí detrás de los procesos, de las tareas, a veces como que se puede perder un poquito estructura. Y regreso a lo mismo de la toma de decisiones, ¿no? A veces tomar decisiones se vuelve un poquito más complejo cuando suceden ese tipo de cosas, porque creo que es muy fácil de repente divagar en ese sentido, ¿no? Como bueno, si yo no me pongo el límite con ciertos proyectos, y tú tampoco, es como que, bueno, entonces nos vamos a ir hasta quién sabe dónde, ¿no? Quién sabe cuándo, quién sabe cómo. Entonces, eso es lo que a veces es un poquito complejo para mí manejar, el tomar decisiones cuando no hay como algo tan definido. Porque de repente también creo que pasa mucho eso, que tenemos como muchas ideas que van saliendo, luego pescarlas todas es como complicado y luego llevarlas a cabo también es todavía más complicado, ¿no? Que el podcast surgió como de una manera muy espontánea. Y al mes ya estábamos grabando el primer episodio, ¿no? Con Fer. Entonces, había otras ideas que se han quedado como en eso, ¿no? En ideas. Sí, pero tenemos bueno, por ahí la galería, ajá, ¿no? Cosas que es tenemos. como parte también de todo este proceso y sobre todo como de llevar proyectos alternos a lo que es Blue, ¿no? Que es principalmente pues un club. Un club de aprendizaje de inglés. Entonces, ya divagué yo ahora también, ya perdí el hilo de la pregunta. Lo que no te gusta tanto es que la libertad a veces te puede llevar a divagar. Sí, sí, la libertad, esta libertad creativa de hacer como lo que quieras, es como, bueno, ¿qué quiero hacer, no? Es eso, es como que, ¿qué elijo? Me encanta. Oye, ya descubrimos cómo es un poco Fernando en Blue, la relación laboral que has tenido, pero Fernando es más que eso. Más allá del director creativo, del diseñador gráfico, tienes proyectos alternos. Cuéntame un poquito de tu proyecto alterno de Comer y Beber. Un saludo a Iván, por cierto, que es quien lleva Comer y Beber en Ciudad de México. Lo tuvimos en el episodio pasado. Si no lo han visto, vayan a verlo. Un excelente tipo. Mis respetos para Iván. La verdad es que tiene el rally gastronómico en Ciudad de México. Está increíble. Si no han probado el rally, vayan, por favor. Yo lo viví en el centro histórico y de las mejores experiencias gastronómicas que he tenido. Platícame un poquito de cómo es trabajar con Iván. Sí, Bueno, con Iván y en el rally. es muy divertido. La verdad es que ya conté un poquito como esta parte en la que, gracias a Iván, conocí un poquito el mundo del diseño y a lo largo de mi carrera, desde que entré a la universidad hasta hoy, él ha estado siempre ayudándome, ¿no? Aconsejándome. Es una persona, es un diseñador que yo admiro bastante, ¿no? Ya tiene una trayectoria importante. Entonces siempre ha estado ahí junto a mí compartiendo conocimiento. Y el poder ser parte ahora de su proyecto de Comer y Beber y del rally es como algo a nivel personal muy bonito, ¿no? Es como muy emotivo poder trabajar con mi hermano. De nuevo, esta parte de que la gente crea y confía en ti para mí significa mucho, ¿no? Cuando me entregas esa confianza yo
voy a hacer lo posible y más para que el proyecto salga de la mejor forma. Entonces, compartirlo con mi hermano es algo que agradezco, que disfruto mucho. Nos divertimos mucho. Ah, trabajar comiendo y bebiendo, digo, ¿quién va a decir que no? Qué bendición, Sí, qué no, es una bendición. joya, no, lo disfruto bastante. Conocer lugares, conocer historias, conocer gente. Es increíble y creo que eso es lo que más me gusta del rally. Sí, evidentemente comer, probar las cosas, pero algo muy bonito del rally es Sí. que conoces a los proyectos y a las personas que están detrás de los proyectos, ¿no? Sus sueños. Sí, es increíble. Y de nuevo, esta idea creo que me quedaría con proyectos como la palabra de este episodio, ¿no? Me gusta mucho hablar de proyectos. Entonces, conocer a la gente que lleva a cabo proyectos, que lleva a cabo sus sueños, sus metas, es muy bonito. Y para mí la comida, la gastronomía es algo hermoso. Entonces, ver este tipo de sueños realizados a través de comida es como súper interesante, súper lindo. Conoces muchas historias, ¿no? Muchos sacrificios, eh, todo lo que la gente deja atrás para tener un negocio, un local, un puesto con esta comida. Hay muchos negocios que son familiares y que los menús que ofrecen son de generaciones, ¿no? Que Que son de estás la... probando la receta de la Sí, abuela de la sí, abuela. entonces que te lo cuenten y te compartan es como, wow, esos son secretos familiares, ¿no? Que ya son compartidos con los demás. Hay muchas ofertas también no tan románticas, ¿no? Pero que tienen una propuesta muy interesante, muy rica, fresca. Entonces, es lo más bonito del rally, el poder conocer esos lugares y lo mejor para mí es compartirlo con las personas. Invitar a la gente a que entre al rally y que conozca esos lugares, esas propuestas, ¿no? Increíble. Me gusta la palabra compartir. Yo les comparto el rally porque es algo en lo que yo creo, es algo en donde yo he experimentado y también yo sé la calidad del trabajo que llegan a hacer las personas que están involucradas, no nada más tú, no nada más Iván, todas las personas que están involucradas en el rally hacen un excelente trabajo, entonces si no lo han probado, pruébenlo. Comer y beber en Ciudad de México. Hablando de compartir, otra área donde te compartes de tu vida es en la música. Me parece que tocas el bajo, bueno, no me parece, estoy seguro, que tocas el bajo eléctrico en Land, ¿no? Cuéntanos cómo es eso. Sí, Me acordé que una vez fui bien rápido a tu casa a dejarte un talit, ¿te acuerdas? sí, lo Sí, tengo, sí, sí, sí. está muy padre. Cuéntanos eso, de Land. Sí, bueno, la música también es algo que siempre me ha acompañado desde niño. Y actualmente con Land es un proyecto que disfruto mucho. La música a lo largo de mi vida me ha dado cosas increíbles y sobre todo personas. O sea, me ha dado muchas experiencias, emociones, sentimientos, pero sobre todo eh, me ha acercado a personas maravillosas. Ahora con Land, que estoy con Moy, con Dan y con Sergio, además de ser compañeros de banda, pues somos grandes amigos, ¿no? Hermanos. Entonces, bueno, Land surgió en 2000. Lo planeamos a finales de 2021, vio la luz en 2022, ya llevamos ahí tres añitos. Un proyecto hermoso que la verdad yo disfruto bastante. Con este proyecto grabé mi primer EP. Trabajamos mucho y hay un amor enorme detrás de todo esto. Un amor por la música, por crearla y por compartirla, ¿no? Es como que lo que nos mueve. Y pues nada, es muy interesante, desgastante también, ¿no? Cuando haces un proyecto, de nuevo, te exige. Los proyectos te exigen, te absorben, ¿no? Sea de lo que sea, el proyecto siempre te va a demandar mucha energía, mucho tiempo. Pero ya cuando ves el resultado es como que, de nuevo, vale la pena. Entonces, creo que este proyecto ha sido de las cosas en las que más me he sentido muy orgulloso y agradecido. Y ya cuando escuché, por ejemplo, este último EP, de decir, wow, o sea, hicimos esto, ¿sabes? Creamos esto. Porque no nada más nos quedamos en la parte de la música, también, bueno, meto mucho la mano ahí como diseñador y pues, experimentamos mucho con la parte visual, nos gusta hacer videoclips, entonces sí es como ver todo lo que hicimos por el simple hecho de que queríamos hacerlo. O sea, nadie nos obligó, no firmamos con nadie, ¿no? Como que solamente porque queríamos hacerlo, fuimos y lo hicimos. Es una sensación increíble y creo
creo que solo se logra cuando estás con las personas adecuadas. Lo comparto. Al ver todo esto que nos platicas sobre tu trabajo en Blues, sobre tu trabajo en Comer y Beber en Ciudad de México, como freelance y en Land, veo que eres un creador. ¿Qué consejo muy general le podrías decir a toda la gente que está allá afuera creando, que quiere crear? ¿Qué es lo que has aprendido que crees que pueda servir de manera muy general a toda esa gente? Una de las cosas a las que me enfrento muy seguido es esta timidez ante intentar algo. Muchas veces este miedo me frena de hacer las cosas. Y creo que actualmente también hay como una gran presencia de la autocrítica y del perfeccionismo allá afuera. Nos estamos vigilando todo el tiempo, nos estamos comparando todo el tiempo y creo que eso es lo peor que le podemos hacer a nuestra cualidad creativa. Así que lo que yo diría es, hay que aprender a quitarnos de esos miedos, hay que soltar esa timidez y empezar a hacer las cosas. Hay que tener proyectos personales, eso también es muy bueno para la creatividad. Y me gusta mucho, hay una frase de un libro que es El mundo como proyecto, que dice que él ve a la evolución humana no como una evolución natural, sino como un autodespliegue de la humanidad. Entonces me gusta mucho esa frase porque algo que nos hace humanos es nuestra capacidad de hacer, nuestra capacidad creadora. Entonces vale la pena explorar y desarrollar esa cualidad. Sea lo que sea en el área que sea, hay que atrevernos y hay que disfrutarla porque es algo muy humano. Entonces, hacer las cosas por el simple hecho de que podemos hacerlas. Uf, increíble, Fer. Fer, te agradezco mucho que hayas estado aquí, te agradezco mucho tu tiempo. Es un placer trabajar contigo, siempre es un placer, te admiro muchísimo, eres una de las personas que más admiro. Todas y cada una de las personas que han estado en este podcast tienen un lugar especial, pero yo creo que tú tienes el lugar más cercano. El lugar más cercano. Muchas gracias por compartirte, Fer. Muchas gracias por abrirnos lo que tú eres. Yo creo que tienes mucho para inspirar a mucha gente. Muchas gracias, Rich. En el episodio de hoy, Fernando nos compartió qué es lo que se necesita para dirigir, para crear y para atreverse. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Blue Brain, el lugar en donde nos atrevemos al conocimiento.